Te acompañamos. Así es, Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó una serie de medidas con la que promete rescatar la economía del país, al tiempo que exigió también el levantamiento de las sanciones internacionales. Hoy quiero conversar sobre el impacto de estas nuevas medidas económicas anunciadas el día de ayer con Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, quiero sobre todo hablar de el plan especial de financiamiento que ayer se ha anunciado. Justamente permitiría hacer efectivo los créditos bancarios y el financiamiento público, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan factible que se pueda implementar esto a corto, mediano o largo plazo, ¿no? En Venezuela, y lo necesario para definitivamente hacer más dinámica la actividad económica en el país? Bueno, la factibilidad depende de una cantidad de puntos sobre los que no tenemos información. O sea, el presidente dedicó la primera parte de su discurso a presentar algunas cifras que iba leyendo. Decía que en estos últimos tiempos, en los últimos 9 trimestres, ha habido un crecimiento sostenido del producto, y dedicó un tiempo a leer algunos ítems en particular. Se saltó alguna información deliberadamente, lo dijo expresamente durante su presentación, pero no nos dio detalles de cómo se iba a hacer ese plan de financiamiento, ni si iba a haber algún tipo de acuerdo explícito con la banca que nosotros pudiéramos ir evaluando en este momento, ni sabemos, o sea, por cómo el mismo gobierno financiaría eso. La única mención a los ingresos del gobierno se hizo directamente con el presidente del CENIAT, ¿no? Con el director del CENIAT, pero no hablamos sobre a qué se iban a dedicar esos ingresos, o sea, cómo se iban a repartir los gastos. Así que únicamente fue un anuncio en el que hay una intención o un reconocimiento de un problema, además muy aplaudido por los asistentes, que es la falta de crédito para algunas actividades, pero no se dijo cómo se iba a hacer ese trabajo. Sí, ahora la pregunta es, entendiendo que esto es un plan que se va eventualmente a ejecutar, la gente se pregunta por qué hasta ahora no es posible o no ha sido posible que, estamos hablando del ciudadano de a pie, no de los economistas, pero la gente que necesita el financiamiento, que necesita además el crédito, ¿por qué hasta este momento no se ha podido implementar? Bueno, recordemos que en el año 2019, en febrero, comenzó un encaje legal muy fuerte en medio de la hiperinflación. O sea, el gobierno prácticamente impidió que la banca cumpliera con sus funciones de intermediación. Y eso ya tenía unos precedentes. O sea, en el 2019, cuando esto ocurrió, ya había más de un año de hiperinflación que había reducido la capacidad patrimonial de la banca, que además está impedida para hacer transacciones con dólares desde que comenzó el periodo de Nicolás Maduro en el año 2013, cuando todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de Cadivi se modificó y ya no había suficientes dólares como para utilizar el mismo tipo de recursos que se habían utilizado antes, que permitían que las tarjetas de crédito venezolanas fueran recibidas en el exterior a pesar del control de cambios, ¿no? O sea, la banca venezolana ha estado restringida durante todo este tiempo para cumplir con funciones de intermediación, y el sistema de la bolsa que Venezuela habría permitido que se vendieran acciones o se vendieran bonos, tampoco pudo continuar durante todos estos tiempos, ¿no? Se ha dicho que eso tiene que ver con las sanciones, pero recordemos que parte de la llamada dolarización transaccional, y hemos visto en esta última semana las preocupaciones por el uso de CELE, ¿no?, que han tenido en Estados Unidos, demuestran que parte del sistema financiero utilizado por venezolanos con capacidad de ahorro era el extranjero. Así que las posibilidades de hacer gasto no eran posibles recurriendo a tarjetas de crédito que todos los que tenemos más o menos, digamos que tenemos más de 20 años conociendo el sistema financiero venezolano, recordamos con nostalgia, ¿no? O sea, las tarjetas de crédito que servían en el exterior hoy no sirven para nada en Venezuela. Así que esas limitaciones de financiamiento que el presidente reconoció ayer, deberían comenzar a resolverse
hablando con el sistema financiero venezolano, el sistema bancario, ya en términos de los instrumentos, por ejemplo, en divisas que se pudieran tener en el país, o del levantamiento del encaje, o su reducción sustancial, y no tanto prometiendo que el gobierno va a financiar actividades privadas, porque la función del gobierno no debería ser esa. Lo otro no solamente fue el tema de crédito y financiamiento, sino también hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la ley de actividades aseguradoras, el decreto de exoneración de productos terminados, hay acciones contra el contrabando de productos de bebidas gaseosas, productos farmacéuticos, comercio, hay Contraloría Sanitaria, Zona Económica Especial Nueva Esparta y la protección del producto nacional, ¿no? Entiendo, según la locución del presidente, la producción de alimentos y la consolidación de distintos sectores en mercados nacionales. La pregunta es, bueno, con todas estas medidas, ¿no? ¿Hacia dónde pudiese apuntar la economía, bueno, de cara al 2024, profesor? Primero que son todas muy parciales. Cuando pensamos en las aseguradoras, pues es un tema de gran importancia, pero en el resumen que hizo la vicepresidenta anoche, ella decía que se debía reducir el tiempo de pago a los clientes, que debían utilizarse vinculaciones con el sistema bancario para aprovechar tecnologías financieras y todo lo demás, pero la pregunta es cuál es el monto que una persona puede asegurarse, o sea, y eso depende de las capacidades de pago de los individuos y de las capacidades de financiamiento del sistema. Entonces, las aseguradoras privadas no son las responsables exclusivas de que cuando una persona llega a una clínica no pueda pagar suficientemente sus problemas de salud, porque los costos no son cubiertos por las pólizas que están pagando. O sea, es un problema que se sale incluso del tema de las aseguradoras, pero cuando se habla de ese tema, pues yo me pregunto por qué no se habla del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por ejemplo. O sea, porque la seguridad social queda fuera de la discusión y solamente se habla de aseguradoras que entiendo que son privadas. En el caso de buena parte de las medidas, hablar de la exoneración, es decir, que en algunos casos se van a poner aranceles para proteger actividades nacionales, que es como decir que la competencia ha sido desleal, y es algo que muchos empresarios han dicho, nos están cobrando muchos impuestos a nosotros, pero a los que contrabandean no se les cobra nada, y por tanto nosotros no podemos producir. Es decir, la situación del sector privado en Venezuela ha sido de desigualdad o de inequidad con respecto a actividades no controladas por el gobierno. Pero eso no significa que la actividad productiva pueda aumentar únicamente poniendo aranceles o prohibiendo el contrabando, o haciendo la ley de armonización financiera para que justamente los estados y las alcaldías no puedan cobrar impuestos, pero el gobierno sigue cobrando el impuesto general a transacciones financieras, o el IVA, o el impuesto sobre la renta, y no publica el presupuesto nacional. O sea, el presupuesto se entregó a la Asamblea Nacional en octubre de este año, y el presidente no lo mencionó ayer ni una vez, sino que Shakira paga impuestos. Y ahí yo digo, no, Shakira paga impuestos y le ponen multa, pero en estos países donde eso pasa, también se publica el presupuesto nacional. Cuando yo veo que en el año 2024, además, el tema de las sanciones está relacionado con las elecciones presidenciales, y hay una discusión sobre Guyana y qué va a ocurrir con Guyana, que en Trinidad, en Tobago y en Guyana piensan que puede haber una amenaza militar del lado de Venezuela. Pues yo me pregunto qué va a pasar con esas relaciones internacionales que Venezuela pueda tener, y con ese ambiente que potencialmente va a generar mucho ruido más allá del contrabando de bebidas gaseosas que a lo que se dedicó mucho tiempo anoche. Ahora, la intención quizás es, porque cuando me dice, bueno, la idea es que al menos sea la competencia más justa, ¿no? Es decir, en la medida que tú exoneras los productos terminados con respecto a los que están importados. El país sigue siendo un país importador. La pregunta es si con estas medidas pues se puede quizás equilibrar un poco más un país que sea productor más que importador, ¿no? Y que al final pues compitan en un mercado más justo. Claro, es que todo país debe poder exportar e importar, porque no podemos producir todo. O sea, y es muy bueno el intercambio. Pero cuando el presidente mencionaba ayer que en los supermercados en Venezuela había muchas marcas de distintos países, pues y que no lo hay en otros países, decía que bueno, eso está bien, y efectivamente las oportunidades de consumo que todos podamos tener están muy bien.
La pregunta es si nosotros hemos logrado tener eso con mayor producción, porque creció el producto durante este tiempo gracias a las políticas del gobierno, a pesar de las sanciones, o fue debido al desahorro que muchos venezolanos utilizaron ahorros que tenían, o residentes utilizaron ahorros que tenían durante los tiempos de la hiperinflación y la dolarización, y en ese proceso pues ocurre como una atención a las necesidades de quienes tenían ahorro, y ese es el tipo de producto que está aumentando. Pero los riesgos que todos sabemos que, o tememos tener, con respecto a la falta de electricidad o de agua o de telecomunicaciones o de vías de comunicación o de combustible se mantienen. Entonces, esa apariencia de mejoría de la economía que podría extenderse más adelante con aranceles para evitar que vengan productos importados en ciertas áreas, pues parece que es muy frágil, sobre todo con la poca información que el presidente leyó ayer y que debería estar en las páginas de Internet, porque quien va a invertir a largo plazo en el país pues requiere de información y de la seguridad de que esa información tiene sentido y va a mantenerse en el tiempo. Y lo que tenemos hacia adelante son las nubes de Guyana, o sea, yo no sé qué va a hacer el gobierno el 4 de diciembre cuando tenga la respuesta del referéndum, cuál va a ser el siguiente paso. Y no saberlo genera mucho más ruido que saber si el gobierno de Joe Biden va a mantener las sanciones o no las va a mantener por 6 meses. Ronald, ¿cómo termina la economía? Bueno, ya estamos en el último mes del año, ¿no? ¿Cómo termina la economía para los venezolanos, no? Termina a oscuras, o sea, porque lo que sabemos es prácticamente anecdótico en más de un aspecto, ¿no? O sea, yo sí siento que el desahorro ha tenido un impacto favorable sobre las actividades productivas, sobre nuevos ingresos, sobre la reducción de la pobreza, pero el desahorro no tenía nada que ver con las políticas que el gobierno aplicó. Incluso fue posible usar el desahorro cuando el gobierno levantó en el año 2018 controles de cambio de precio o dejó de aplicarlos. Es decir, cuando el gobierno dejó de hacer lo que estaba haciendo, la economía comenzó a mejorar en el contexto en el que por lo menos tú y yo podemos hacer una observación medio anecdótica del asunto. Y por eso pues llegamos al final del año en mi caso particular, con la nueva duda de qué va a pasar con Guyana, o sea, porque era un tema que no teníamos presente. Hasta ahora toda la discusión era qué iba a pasar con las elecciones del 2024, qué iba a pasar con las sanciones, si se iba a mantener porque ahora va a empezar una explotación en Campo Dragón, en unas alianzas con Trinidad y la Shell, y más de uno tenía la esperanza de que esos nuevos ingresos petroleros fueran a generar una consolidación del crecimiento, pero tenemos un nuevo tema por delante, que es Guyana. Yo te agradezco mucho, profesor Ronald Valls, economista, decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCAP, a propósito de los anuncios que hizo ayer el presidente de la República, una serie de medidas con las que promete rescatar la economía en Venezuela. Hago un breve resumen de lo que ayer se habló. Entre las medidas económicas más resaltantes destacan la ley de actividad aseguradora, la instalación de la ley de armonización y el tabulador, el decreto de exoneración de productos terminados, las acciones contra el contrabando de productos como las bebidas gaseosas, productos farmacéuticos, comercio y Contraloría Sanitaria, decreto de la zona económica especial Nueva Esparta, y expresó que la protección al productor nacional permitirá la producción de alimentos y la consolidación de los distintos sectores marcados y mercados nacionales para garantizar la atracción de capital: China, Brasil, Estados Unidos y Rusia. Por cierto, muchos me han preguntado si voy a votar en el referéndum. Sí, voy a votar. El tema del Esequibo es un asunto, en particular es mi opinión, no solamente de Estado, sino que es un tema de identidad nacional, de pertenencia, no solamente territorial, sino histórica. Lo que está en juego es más que un siglo de injusticias internacionales sobre nuestra soberanía identitaria, de cultura, de nación y por supuesto de territorio. Creo que es importante reconocer este esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno, ha tomado los pasos necesarios para la defensa de nuestra soberanía. Pienso que todos deberíamos ir a votar. No se trata de un asunto de preferencias políticas o ideología, sino de integridad de nuestra nación. 6:53, vamos a hacer una pausa en nuestra recomendación musical. Una persona fallecida